Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy honrada de poder estar esta mañana para ustedes, tarde ya para mí, en este seminario, sobre todo en el contexto de que estamos celebrando la Semana Mundial del Espacio, que inicia el 4 de octubre y finaliza el 10 de octubre de cada año, conmemorando dos hitos muy relevantes. El primero, el lanzamiento del primer satélite artificial de la humanidad, el Sputnik 1, el 4 de octubre de 1957, y el día 10 de octubre la firma del Tratado de 1967 sobre los principios que deben regir a las actividades de los estados en el espacio ultraterrestre, los cuerpos celestes, incluida la Luna. Dos hitos que son sumamente relevantes y que nos llevan a estar hoy mirando de cara al futuro el desarrollo de la actividad espacial por parte de los estados. Como ya les mencionaba muy bien el anfitrión, a quien agradezco sus palabras de introducción, esta presentación lleva por título Mujer, Espacio y Defensa, y es una investigación que he desarrollado en base al rol de la mujer y los asuntos de género en los asuntos aeroespaciales, y principalmente enfocado en cómo la mujer a través de la defensa, ¿no?, se logra integrar en estas materias y su beneficio para las instituciones castrenses que así lo lleven a cabo. Partimos entonces con que esta investigación tiene por espíritu, por voluntad, el poder resolver cuál es el rol de la mujer o cuál relevante es la mujer para el desarrollo de los procesos de revolución de los asuntos militares, en el entendido de que la defensa ha tenido un rol central y gravitante para el desarrollo de la actividad espacial de la humanidad. Inclusive hoy en día la actividad espacial que reconocemos como privada tiene sus inicios y tiene su centro de gravedad en la actividad de la defensa. ¿Por qué? Porque el desarrollo de los asuntos espaciales, entonces, desde la primera carrera espacial en la década de los 50 hasta el desarrollo de la actual carrera espacial, ha adolecido de la participación activa de mujeres en el sector de la defensa principalmente. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos grandes personajes como Yuri Gagarin o como Neil Armstrong, pero tenemos una baja presencia femenina, sobre todo en el mundo de la defensa, que es relevante porque es el que provee, por ejemplo, a los cosmonautas y a los astronautas, ¿no? Y en el contexto entonces de un nuevo escenario potencial de conflicto, esta vez en el espacio ultraterrestre, se ha estimado necesario el poder reducir esta brecha de género, así como pasa en otros dominios del conflicto e inclusive del manejo y la resolución de esto y la mantención de la paz, como son las misiones de paz propiamente. Pero en los temas espaciales es necesario reducir esta brecha de género a fin de que se genere una visión integral de la seguridad y la defensa en el espacio ultraterrestre, sobre todo para los países que son nuevos actores espaciales, como los países de América Latina. Ello con el propósito de llevar a cabo una revolución de los asuntos militares que sea tendiente a reducir las disonancias y los conflictos que merman los factores del poder estatal y conducir entonces la actividad espacial que sea vinculante a la defensa de una forma coherente y capaz de coexistir con los desafíos del futuro, sobre todo con aquellos que tienen relación con la formación de la opinión pública y otros factores emergentes del conflicto social en los estados en vías de desarrollo. Entonces, ¿en dónde estamos situados? Es necesario comenzar nuestra exposición hablando de que al inicio, en el desarrollo de la primera carrera espacial, con la cual se inició la era espacial, existía un conflicto, ¿no? Y este conflicto era la Guerra Fría. Guerra que enfrentaba a dos estados y sus respectivos ejércitos formales en una nueva dimensión del conflicto, toda vez que la Guerra Fría, a diferencia de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, no solo difirió en alcance, sino también en la metodología del conflicto, haciendo un uso intensivo de aquellos factores que decían más bien relación con la merma o la búsqueda de la merma del poder psicosocial del oponente, más que el solo empleo de los medios tradicionales del poderío militar. ¿Bien? Y entonces, cuando estábamos mirando este desarrollo particular de esta guerra,
también surge la necesidad de buscar un nuevo dominio, un nuevo medio por el cual se pudiera desambiguar el equilibrio de poder que existía entre los estados contrincantes, entiéndase, Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. ¿Qué ocurre en este sentido? Que tanto los Estados Unidos como la URSS en aquel entonces tendieron al equilibrio de poder en casi todos los ámbitos de los cuales podemos hablar de la componente del poder nacional bajo los términos de Morgenthau. ¿Qué quiero decir con esto? Que en cuanto a poderío militar, Estados Unidos y la URSS habían alcanzado más o menos algo así como una suerte de equilibrio, ¿no? Teníamos un equilibrio nuclear, un equilibrio de amenaza nuclear, ¿sí? Y habían ciertas capacidades diferenciadoras entre ambos estados, pero que a la sumatoria de lo que es el poder militar, entonces lograban un equilibrio. Y por el otro lado, tenemos de que en materias diplomáticas también existe una suerte de equilibrio, a tal punto que el mundo se polariza y se divide en dos grandes conglomerados, ¿no? En donde uno tenía dos opciones para estar a favor. O eras aliado de los Estados Unidos o bien eras aliado de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y eso, y así como también la búsqueda constante de ambos estados por captar nuevos adherentes, nos habla de que existía un equilibrio en lo que era la capacidad diplomática. Entonces, tenemos equilibrio en las capacidades militares, poder militar, equilibrio en el poder diplomático. ¿Qué pasaba con la economía? En la economía teníamos un punto diferenciado. Se sabía por trascendido, ¿no?, que la economía de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas no era óptima. Y cada tanto los Estados Unidos trataba entonces de generar esta conciencia respecto a la economía de la URSS. Sin embargo, como bien sabrán los economistas, mucho del sustento económico se basa en la especulación y mientras tanto el Estado de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas no reconociese una menor capacidad versus los Estados Unidos en esta materia, también se podría hablar entonces de una suerte de equilibrio o más bien una incertidumbre sensata. Luego, en materia psicosocial, entonces era donde teníamos la gran ventaja. ¿Cómo convencer al otro o a los otros de que el rival, mi oponente, era menor capacitado que, en este caso yo mismo, para poder ser el hegemón global? Eso era lo que estábamos jugando, la hegemonía global única. Y en este sentido de la hegemonía global única era necesario abrir nuevos espacios para demostrar el poder. Y en esta búsqueda de apertura de nuevos espacios, el espacio ultraterrestre, es decir, todo aquello que está sobre el espacio aéreo y en donde los objetos dejan de volar, de tener sustentación, para comenzar a orbitar, se transformó en un asset, en un lugar de interés por donde los Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas aspiraron a demostrar su poder y a lograr el dominio espacial. Y esto, en el contexto de una guerra, evidentemente nace en el alero de defensa. ¿Pero por qué en defensa? Bueno, por esta misma idea del dominio. Bien lo sabrán aquí los militares presentes, que el concepto de dominio es un concepto militar, ¿no?, en el cual apelamos a la capacidad de tener un control pleno del medio ambiente en donde estoy operando, pero también de mis medios y capacidades, teniendo una mayor efectividad en las acciones en esta dimensión nueva. Y además, que cuando hablamos del dominio, transformamos a la dimensión en un concepto que también es militar, que se llama teatro de operaciones. O sea, desde un inicio de la carrera espacial se concibió el espacio como un ámbito de acción de las Fuerzas Armadas, en donde los componentes militares iban a poder desarrollar las acciones conducentes a determinados objetivos y que estos objetivos son determinados por los estados a través de sus políticas. O sea, la visión clásica y la definición clásica de las áreas de misión de la defensa. Sin embargo, a diferencia de otras áreas u otras dimensiones como la tierra, el mar y el aire, el espacio posee una particularidad que es totalmente globalizante. ¿Qué quiere decir esto? Que el espacio ultraterrestre contiene la Tierra entera. Y sí, claro, la Tierra está contenida en el espacio, por lo tanto, todo aquello que rodea a la Tierra, llámese el régimen orbital o el espacio cislunar,
puede tener una afectación directa sobre la vida en la Tierra, indistinto si aquel que se ve afectado es miembro o no del conflicto, ¿sí? Una acción en el espacio ultraterrestre potencialmente involucra a toda la humanidad, todo el planeta Tierra, su medio ambiente y su biosfera. Y esto es un dato muy importante. ¿Por qué? Porque también teníamos en aquel minuto de desarrollo de la Guerra Fría lo que era el equilibrio de la amenaza nuclear. Si recordarán, esta es la época en donde tenemos el desarrollo de los misiles. Y sin importar, esta es una particularidad de los misiles con carga nuclear, ¿no? Sin importar cuántas veces o cuántas ojivas yo pueda tener para hacer explotar el planeta, solo basta una de ellas para que el juego se acabe. Y el juego de equilibrio de poderes se acaba para todos. En este sentido, lo que se tiende a buscar es, como por medio del equilibrio de amenaza, es la disuasión del uso finalmente de este tipo de armamento, porque no es deseable por sus efectos hacia el entorno en donde todos vivimos, ¿no? Tanto el oponente como aquel que está ejecutando la acción. Entonces, al pensar en la apertura de un nuevo espacio, de un nuevo dominio para el ejercicio de la guerra, en donde podría emplearse perfectamente medios nucleares, la guerra espacial como concepto se transformó en algo muy, muy delicado, en donde los estados, sobre todo aquellos que no eran potencias, ¿no? Que no eran los que estaban conduciendo las acciones en el espacio ultraterrestre, temían verse afectados y verse afectados hacia las generaciones futuras, hacia el desarrollo futuro de su población, porque nunca se había detonado hasta ese entonces un arma nuclear en órbitas terrestres, por ejemplo en la órbita baja. No ha pasado eso, por lo tanto no se conoce la consecuencia sobre la biosfera, sobre todo aquello que tiene vida en el planeta Tierra. Asimismo, hacer el espacio un punto superior, mirado, por supuesto, desde una perspectiva completamente terrícola, el espacio supone un riesgo latente en el caso de que sea emplazado armamento, por ejemplo, armamento misilístico en los regímenes orbitales, porque bien podría un Estado preguntarse, ¿y cómo yo detengo un ataque que no va a venir desde un punto de la Tierra hacia otro punto de la Tierra, sino que viene desde el espacio hacia la Tierra? ¿Cuánta anticipación voy a tener para conocer esa información y generar una contramedida? ¿Qué tipo de tecnología, qué tipo de capacidades? ¿Cuento con la capacidad económica como Estado para poder hacerle frente a esta situación o no? Bueno, ello precipitó, este tipo de dudas precipitaron entonces el desarrollo tecnológico de la defensa. Y aquí es tal cual ha pasado con otras dimensiones, ¿no? El espacio no es diferente. La percepción de una amenaza, de un riesgo o un desafío genera acciones. Y cuando está vinculada a la defensa, también genera acciones. Y no son solamente de desplazamiento de efectivos u operativos determinados, sino que también está en lo que es la innovación, la ciencia y la tecnología. Y se empiezan a generar entonces estos artefactos, estos nuevos ingenios a través de la industria de la defensa en los respectivos estados en conflicto, tendiente a buscar dos cosas. Uno, el desarrollo tecnológico para tener un hito que denote superioridad, que lo logra en primera instancia la Unión de República Socialista Soviética con el Sputnik 1, un 4 de octubre de 1957, o bien a lograr capacidades de defensa respecto a una potencial amenaza, o sea, defenderme de aquello que yo imagino que puede ocurrir, como es lo que desarrollan los Estados Unidos a través de su programa Star Wars en esta misma década, ¿no? Que era de defensa misilística, pensando en la amenaza que podría venir entonces desde los regímenes orbitales en el trascendido de que un satélite pudiera estar armado con este tipo de armamento. Pero bueno, ¿qué ocurre? Ocurre de que al conceptualizar el espacio como un ámbito de la defensa, no como un teatro más de operaciones para las Fuerzas Armadas y por lo tanto un ámbito de acción de la defensa,
la función de la defensa no se ve modificada en su esencia, ¿no? Bien podríamos decir de que existe una ampliación del ámbito donde ésta se ejecuta, más no un cambio en la conceptualización de la función de la defensa. ¿Y qué ocurre con el espacio? La función de la defensa en el espacio desde su inicio se ha vinculado a buscar o proveer por medio de la explotación del dominio espacial, de los medios y las capacidades espaciales propias y aliadas, proveer la defensa o medios para la defensa del territorio y la nación frente a la amenaza externa, sea esta antrópica o natural. O sea, frente a aquello que viene desde afuera, sea desde el componente humano, o bien también frente a lo que puede ser natural, como por ejemplo el reingreso de objetos de órbita cercana, como los meteoritos. Esta función de la defensa que surge durante la carrera espacial 1.0, por decirlo de alguna manera, se gesta y se mantiene una suerte de costumbre internacional, ¿no? Debido a que tiene un origen histórico, o sea, nunca dejó de estar presente la defensa en el espacio ultraterrestre. A pesar de que luego el mayor actor fuera civil o quizás hoy en día los privados, no ha cambiado, no ha mutado y la defensa y por consiguiente las Fuerzas Armadas siguen presentes en el espacio ultraterrestre. Asimismo, existe una tendencia, ¿no? Como nos señalaba John Griffith, una tendencia a la seguritización. Es decir, todo hoy día es materia de seguridad humana ampliada, de seguridad nacional, seguridad medioambiental, alimentaria, etcétera, etcétera, etcétera. Y la defensa ha tomado también funciones que son más bien tareas o materia del ámbito de la seguridad, sobre todo lo que tiene que ver con el homeland, con la seguridad nacional, ¿no? Las Fuerzas Armadas tienen tareas, la defensa tiene tareas en este sentido, en donde, por ejemplo, vemos hoy en día, como en el caso de Chile, Fuerzas Armadas que tienen labores respecto al cuidado del medio ambiente o respecto a la acción frente a los incendios forestales. Quizás también los terremotos o erupciones volcánicas, dependiendo de la conceptualización de amenaza que hace el propio Estado. Entonces, cuando tenemos también estas materias, ¿no?, que son de seguridad espacial, las Fuerzas Armadas también tienden a tomar funciones de seguridad, pero de seguridad vinculada a la seguridad espacial. Y ustedes me podrían estar preguntando en este minuto, pero ¿qué tipo de seguridad es esa? Tenemos lo que es seguridad operacional, en donde las Fuerzas Armadas, como por ejemplo los Estados Unidos, llevan un monitoreo de la basura espacial con fines de seguridad operacional, o sea, que tu satélite no choque con un tornillo, es porque hay alguien que es capaz de emitir una alerta temprana a fin de corregir la órbita y evitar la colisión. Bien, eso lo desarrollan también las Fuerzas Armadas, pero es materia propia de la seguridad y no de la defensa en sí mismo. No está defendiendo sino que está proveyendo un entorno para operar con menor incertidumbre. Y esto es muy importante. Pero también tenemos otros roles propios de la seguridad que tienen que ver, por ejemplo, con la seguridad medioambiental del espacio ultraterrestre. ¿Cómo vamos a garantizar el uso o la existencia de estos recursos que existen en el espacio ultraterrestre, como los recursos minerales para las generaciones futuras o la sustentabilidad de largo plazo? ¿Qué es lo que va a ocurrir con los nuevos tipos de misiones? Y entonces se empieza a configurar un escenario muy similar al de la Tierra. Y en este escenario tan conocido, ¿no?, en donde nos movemos por parámetros, lo que involucra a los estados y lo que los motiva es la concepción del poder. El principal actor en el sistema internacional, sobre todo en aquello que tiene que ver con la ciencia y la tecnología, y en este caso en particular con el espacio, es el Estado-Nación. Y el Estado-Nación tiene un objetivo principal, según nos dirían los contractualistas, y en este caso nos vamos a basar en una visión más realista de la concepción estatal.
Y la función del Estado es el velar por la seguridad y la trascendencia de la nación que contiene. El Estado surge cual leviatán, ¿no? Desde la nación para poder garantizar la supervivencia de esta. ¿Por qué? Porque las necesidades son infinitas y los recursos son escasos. Tenemos un dilema económico que es inherente a la existencia de más de una sociedad humana, en donde el conflicto es un estado constante y natural, ¿no? No es bueno, no es malo, esas son apreciaciones morales. Es una condición sine qua non al desarrollo de las sociedades y es el conflicto además por medio o la principal forma de interacción de las sociedades humanas. Por tanto, cuando tenemos esta realidad en el espacio, surge nuevamente la hipótesis de la posibilidad del conflicto y del conflicto convencional en el espacio ultraterrestre. Lo que aún no sabemos es cómo va a ser ese conflicto o qué implicancias va a tener para la vida en la Tierra, porque afortunadamente no se ha desarrollado en forma constante, ¿no? No hemos tenido una gran guerra espacial, aunque sí hemos tenido actos de guerra. Bueno, ¿y esto dónde lo cristalizamos? ¿Dónde lo encontramos? Sobre todo de forma tan primigenia como en la guerra, o sea, perdón, en la carrera espacial. Bueno, esto se encuentra en la formulación de las políticas espaciales, en los planes y estrategias nacionales. Y si pudiéramos hacer una revisión documental en este minuto de lo que es desde el año 57 hasta la fecha, nos daríamos cuenta que los grandes jugadores, o sea, las grandes potencias, las políticas espaciales siempre han tenido un concepto de defensa, así como en sus estrategias nacionales, en donde la función del Estado es garantizar la seguridad nacional por medio del dominio espacial, sea que identifique que hay un otro que es amenaza o que esto es necesario para mantenerse en la posición que suscriben el orden internacional, sobre todo para aquellos que son grandes potencias, ¿no? Como los Estados Unidos, como la actual Rusia, y nuevos jugadores que son potencias como China. Sin embargo, cuando tenemos este desarrollo de políticas, podemos rastrear y empezar a ver los componentes, ¿no? Del sector espacial de cada estado. Y durante la primera versión de la carrera espacial, la actividad militar principalmente se centraba en sus respectivas fuerzas aéreas, a través de figuras como administraciones nacionales, como la NACA en el caso de los Estados Unidos. Y en este minuto del desarrollo de la historia de la humanidad, la mujer no formaba parte, o gran parte, ¿no? De las que son las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, tenemos que desde el año 57 hasta la década de los 90 aproximadamente, tenemos solamente una mujer cosmonauta, que era Valentina Tereshkova, que es Valentina Tereshkova porque está viva todavía, y sería todo. Versus un mayor número de hombres participando, que se traduce también no solo en los tomadores de decisiones, que eran hombres necesariamente, sino que también en los mandos medios y en los cargos más bajos. Este efecto es bastante importante porque genera la percepción histórica de que el espacio es materia de desarrollo de hombres y refuerza la idea también de que las Fuerzas Armadas en materias espaciales son lideradas y son compuestas principal o casi únicamente por hombres. Situación que no es correcto porque la no inclusión temprana de la mujer en temas espaciales respondía más bien a asuntos culturales o socioculturales en la composición de las Fuerzas Armadas de los estados participantes y no a una condición sine qua non del desarrollo espacial. Entonces, enfrentados en un nuevo desarrollo de una nueva carrera espacial, en donde esta vez sí tenemos emplazamiento de armas, ¿no? En el espacio ultraterrestre, en donde tenemos también la amenaza de la explotación de los recursos celestes y lo multidominio del conflicto, ¿no? La multiplicidad de puntos de conflicto que afectan a distintos ámbitos del poder. En este sentido, ¿es la inclusión de la mujer entonces un factor necesario para conducir una revolución de los asuntos militares que sea efectiva en las Fuerzas Armadas? O sea, ha llegado el minuto de que la mujer emerja o surja en el
contexto de las Fuerzas Armadas vinculada a los asuntos espaciales, a fin de que estos se logren interiorizar y consolidar en las culturas organizacionales, quedando reflejado, por ejemplo, en las doctrinas y conceptos operacionales. ¿Es relevante para el desarrollo de la materia y para evitar una escalada de conflicto o no lo es? De eso es lo que vamos a estar conversando hoy en día. Bueno, en la introducción yo les contaba lo que fue la carrera espacial, la primera carrera espacial. Bien saben ustedes que el espacio fue la primera dimensión en donde la Guerra Fría terminó, ¿sí? Previo a los años 90. ¿Por qué? Porque el espacio requiere un desarrollo tecnológico superior y esto significa mayores capitales de inversión inicial por parte de los estados, sobre todo de conocimiento, ¿no? De recursos humanos. Y esta es la parte difícil, porque el conocimiento es necesario para desarrollar tecnologías disruptivas, o sea, aquellas tecnologías que aún no existen y que no las veíamos venir, ese conocimiento es de larga data, se basa en desarrollo acumulado, o sea, no es que exista una persona que sea iluminada y hoy día voy a inventar la solución a la vida, no. Existe un desarrollo detrás que involucra tiempo y que involucra, aparte de tiempo, recursos, ¿no? O sea, para poder desarrollar un satélite, el primer satélite de la humanidad, hubo un programa detrás y hubo trabajo de años detrás. Y conforme cambió la meta, el primer objetivo fue poner un satélite en órbita, lo logra la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, pero el año siguiente lo hace Estados Unidos con una mejora cualitativa en el tipo de tecnología. Entonces no definía o no dirimía el conflicto entre cuál de los dos estados tenía mejores capacidades y era el hegemón. Y se transformó el objetivo entonces en lograr posicionar a un ser humano en el espacio. Lo logra primeramente la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas con el vuelo de Yuri Gagarin, pero después Estados Unidos lo logra con un mayor número de tripulación en órbita y la primera caminata espacial. Pero nadie había logrado el que llegara el hombre a un cuerpo celeste, a caminar en un cuerpo celeste. Por tanto, el objetivo fue la Luna, ¿no? Para llegar a la Luna, el desarrollo tecnológico era muy superior en cuanto a la comparación de lo que ya tenían o lo que podían llegar a desarrollar en el corto plazo. Por tanto, se requería de la cooperación internacional. Y esto lleva a que Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas deban colaborar para lograr el objetivo de posicionar las misiones espaciales en la Luna. Y la llegada del Apolo 13, sin ir más lejos, es producto de esta cooperación interagencia. Cuando esto ya ocurre, y en el año 67 también se firma, con anterioridad no a la llegada del hombre a la Luna, se firma el Tratado para el Uso Pacífico del Espacio Ultraterrestre, se va generando una atmósfera propicia a la paz y que esta paz fuera además una paz multilateral. ¿Por qué? Porque es conducida por un organismo de la Oficina de Naciones Unidas para poder evitar una escalada de conflicto, ¿no? Recordemos que el propósito de la ONU es evitar justamente la Tercera Guerra Mundial, que bien podría en ese entonces haber sido apreciada como la guerra espacial. Bueno, el asunto es que se dirime finalmente la hegemonía y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas cae en los años 90, dando inicio al periodo de la paz hegemónica. Es decir, aquel espacio en donde el hegemón global único garantiza este entorno estable, ¿no? Para el escenario internacional. Y en este escenario, en esta década, que se denomina década de oro, existió un afianzamiento del principio del uso pacífico y de los tratados del espacio, el Corpus Juris Spatialis. Y entonces los nuevos actores que se van incorporando en esta década a los temas espaciales, sea con capacidades propias o bien a través de la cooperación internacional, nacen al tema espacial con la idea de que el espacio es de uso exclusivo pacífico y que la actividad militar en el espacio no está permitida. Situación que no es correcta porque tanto el uso pacífico no se declara en la década de los 50 como uso exclusivo, recordemos que estamos en el contexto de una guerra, y además el Corpus Juris Spatialis no proscribe la actividad militar,
Lo que proscribe es el emplazamiento de armas y determinado tipo de armas. Armas nucleares, armas de destrucción masiva y serían esas dos. Y armas químicas, perdón. Pero no habla sobre el desarrollo de armas cinéticas, por ejemplo, que es lo que actualmente está emplazado. Entonces pasamos durante 10 años más o menos con la idea de que el espacio era pacífico, que no iba a haber desarrollo de una guerra espacial. Sin embargo, llega el 11 de septiembre y los ataques al World Trade Center, que significó un desafío a la hegemonía de los Estados Unidos, y con ello entonces surge la incertidumbre en el concierto internacional y los estados comienzan a generar capacidades defensivas en todas las dimensiones donde se manifiestan, incluido el espacio. Y aquí tenemos entonces el inicio de las primeras armas espaciales que son emplazadas en regímenes orbitales primeramente, y luego tenemos, por ejemplo, el primer acto de guerra en el año 2006 por parte del Estado de China. Respecto a un satélite meteorológico, que sin más generó el 50% de la basura espacial en órbita baja que hoy día existe. En este sentido, también se da inicio a la carrera espacial 2.0. ¿Por qué? Porque el desafío a la hegemonía global única nos vuelve a situar en el mismo dilema que llevó al desarrollo de la carrera espacial. ¿Quién va a ser el hegemón hoy? Aquel que tiene más capacidades. Ok, perfecto. Pero ya no son dos disputándose, ahora hay tres. Y este tercero también logra un equilibrio de amenaza, equilibrio en el poder económico, en el poder diplomático, y en el espacio aún no había logrado el equilibrio, ¿no? Y tenemos entonces hoy día un gran jugador como China, con desarrollo tecnológico bastante interesantes, sin ir más lejos, emplazando en el pronto tiempo una estación espacial internacional, en contraposición a los Estados Unidos y Rusia, que son jugadores clásicos. Y en esta carrera espacial 2.0 también están involucrados los privados, pero también existe una observación respecto al desarrollo de fenómenos transnacionales como lo es el terrorismo. Ayer sufrimos una caída de lo que son las redes sociales, ¿no? A nivel global, y se han reportado problemas en Internet. Y el día viernes anterior a ayer, China tuvo la caída o la precipitación de sus drones de vigilancia a propósito del corte de Internet. Bueno, ese corte de Internet y ese Internet proviene finalmente de una plataforma satelital. Entonces, el espacio hoy en día no está libre de la actividad de grupos terroristas o grupos transnacionales que no se identifiquen con una bandera y cuyo objetivo sea el generar problemas en lo que es la gobernanza de los estados. Considerando ello, es muy propio poder pensar qué sucede entonces con nuestras Fuerzas Armadas, ¿no? Organizacionalmente. Organizacionalmente nuestras Fuerzas Armadas, que no incluyen tradicionalmente a la mujer, siguen teniendo una fuerte componente social respecto a lo que es el rol de la mujer, ¿no? ¿Dónde están las mujeres hoy en día en las Fuerzas Armadas? Sabemos que alrededor de la década de los 70 empieza a generarse este movimiento de inclusión de las mujeres en el cuerpo de las Fuerzas Armadas, pero que a la fecha, y siendo ya siglo XXI, tenemos pocas mujeres que son alto mando o que se han logrado perpetuar en las Fuerzas Armadas en funciones de combate operativas y tácticas. Y esto es muy importante porque el espacio en las Fuerzas Armadas, como ya se habrán dado cuenta, no solo es estratégico, es operativo y es táctico, porque hay que emplear medios y capacidades en estas órbitas para la defensa nacional. Y en este sentido, entonces, es lógico pensar en la resolución 1325 del año 2000, en la cual se busca la inclusión de la mujer por el Consejo de Seguridad de las Fuerzas Armadas con el propósito de las misiones de paz, en donde la mujer se le destaca por tener un componente bastante deseable para la negociación y para la reducción del conflicto en estos escenarios de intervención humanitaria. ¿Y por qué ustedes se preguntarán? ¿Por qué es importante esta resolución si estamos hablando del espacio? Bueno, porque el espacio está observando fenómenos que son similares a los que ocurren en la Tierra, ¿no? Y en este sentido, la acción de grupos terroristas o la falta de capacidad muchas veces de los propios estados en poder dar resolución a los conflictos va a pasar por una crisis de confianza y de transparencia, medidas de confianza mutua y de transparencia, en donde es necesario reforzar las skills de negociación de los actores que están
operando en este lado. Entonces las Fuerzas Armadas requieren tener la inclusión de la mujer a fin de poder generar mejores competencias, tal como ocurre en lo que son misiones de paz. Asimismo, la Agenda del Desarrollo Sostenible 2030 y la Agenda Espacio 2030 particularmente, resaltan que la participación de la mujer en los asuntos aeroespaciales ha sido baja, como les contaba, y que es necesario mejorarla. ¿Y por qué es necesario mejorarla? Primero, porque impacta en lo que es la seguridad nacional. Cuando tenemos sociedades, como nos ocurre particularmente en Latinoamérica, en donde las mujeres terminan siendo jefas de hogares, en donde hay un solo jefe de hogar, entonces la mujer al cargo de los hijos y que tiene acceso a trabajos con menor remuneración, el estar fomentando el desarrollo de las capacidades aeroespaciales con perspectiva de género les permite tener mejores competencias y acceder a mejores rentas. Y eso también repercute en dos factores muy importantes. Uno, la reducción de la tasa de natalidad en embarazos adolescentes y por lo tanto enfermedades asociadas o la mortalidad infantil asociada a esta situación, porque estamos enfocando en poder generar capacidades que vengan desde la formación formal, ¿no? O sea, que continúen los estudios. Y por el otro lado, la reducción del hambre. Y la reducción del hambre tiene que ver con la capacidad de ingresos que tienen estas mujeres. Por tanto, su inclusión resulta beneficiosa para la sociedad en sí. Y asimismo, al beneficiar a la sociedad en pleno, genera entonces mejoras a lo que son los índices de desarrollo humano y mejoras a lo que son las capacidades de desarrollo estratégico de los propios estados. Acá tenemos, que esto es de las Naciones Unidas, unos gráficos que son bastante importantes y bastante reveladores respecto a la situación. En este lado tenemos gráficos que requiere y que es la evidencia respecto a las situaciones que se han evidenciado en el trabajo, ¿no? En azul tenemos a los hombres y en verde tenemos a las mujeres, en donde sabemos que las mujeres son las que perciben mayor dificultad para ascender al trabajo y esto se replica también en las Fuerzas Armadas. En donde han vivido acoso sexual, los que más han vivido acoso sexual son las mujeres versus los hombres, y también con el acoso laboral, y en el acoso laboral son más mujeres las que viven acoso laboral que las que viven acoso sexual, y esto es grave. ¿Por qué? Porque genera degradaciones en los ambientes laborales, y eso incrementa la falta de confianza, el hecho de la desafección respecto a las instituciones y la dificultad inclusive para el conductor político estratégico, conductor estratégico, en que el resto de la tropa, en este caso, el resto de la institución, adopte la estrategia que él quiere llevar a cabo. ¿Sí? Necesitamos adhesión, pero esa adhesión no solo basado en el mero principio de la obediencia, sino que también tiene que estar en la lealtad. Y la lealtad tiene un componente psicoemocional. Y en este componente psicoemocional, situaciones como acoso laboral son graves. Luego tenemos, ay, perdón, se me pasó una para atrás. Luego tenemos en el lado derecho mío, perdón, respecto a la actividad espacial propiamente tal. Solamente 2 mujeres, en contraste a 218 hombres, han desarrollado una caminata espacial o actividad extravehicular. ¿Por qué? Porque hay pocas mujeres en las Fuerzas Armadas respecto a lo que son las actividades espaciales, porque esta actividad mayoritariamente la hacen personas que vienen del mundo militar. Luego tenemos 15 mujeres astronautas versus a 210 hombres astronautas. Y cuanto a los viajeros espaciales, que hay que esto verlo con el tiempo que va a pasar también con el turismo, tenemos que ha viajado al espacio 560 personas y solo 66 han sido mujeres. O sea, claramente hay una brecha de género y esta brecha de género responde a factores socioculturales en donde la mujer no se le involucra al tema de la STEM, ¿no? De la ciencia, la tecnología, las matemáticas, sino que más bien se le religa a otras áreas del conocimiento. Eso reproduce modelos que no nos han contribuido a generar desarrollo. Entonces, cuando nosotros estamos de este lado de la cancha, ¿no? Desde la perspectiva de un Estado en vía de desarrollo, que pertenecemos a la defensa y pensamos cómo vamos a insertarnos en este nuevo desafío espacial, que ya no es uso pacífico, ya no tiene una seguridad, una certidumbre mayor respecto a lo que va a ser mi ambiente operacional, cuáles van a ser mis fines, mi propósito, sino que me está generando actualmente nuevos desafíos, riesgos y amenazas, y demandando la capacidad de la defensa para poder otorgar seguridad y defender los intereses del Estado-Nación en el espacio ultraterrestre o
a través de la explotación de los medios del espacio ultraterrestre. ¿Cómo me voy a insertar a fin de no tener problemas o no observar brechas de desarrollo que me lleven a ralentizar mi desarrollo espacial? ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, primero, y lo más fundamental, tiene que surgir en la misma hoja que el resto del mundo. Y eso es un desafío mayor, porque demanda en este minuto para las Fuerzas Armadas que quieran conducir seriamente los temas espaciales, tener una perspectiva de género coherente, en donde se reconozca una situación que es clave en las instituciones de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas son jerárquicas y la jerarquía no tiene que ver con la condición de género, sino que tiene que ver con los grados y el mando. Por lo tanto, mientras esa situación fuese clara, no debería ser un problema si el comandante en jefe de una institución es hombre o mujer, porque lo que se acata y respeta y sigue es el grado y el cargo, no el género. Bien, no debería generar esos problemas. Si lo está generando, entonces lo que sucede es un problema estructural, organizacional, y ahí hay que empezar a manejar, ¿no? Cómo adoctrinamos, cómo entregamos estos conceptos en nuestras escuelas, cómo estamos formando y cuál es el espacio de inclusión que estamos dejando para las mujeres a fin de que ellas también se sientan incentivadas a participar en las Fuerzas Armadas y ser miembros activos de la sociedad para el desarrollo del Estado. La mujer, entonces, en lo que son, para ya cerrar, en los asuntos espaciales, es fundamental para que este proceso de revolución de los asuntos militares, entiéndase, el espacio, la inclusión de la tecnología espacial, vaya más allá que el mero desarrollo de proyectos espaciales o la operación de 2 o 3 satélites en particular. La mujer tiene que estar incluida a fin de que se generen los cambios a nivel de las doctrinas, de los conceptos operacionales y de instrumentos conexos como las estrategias o los planes de desarrollo, en donde se vea como un todo, como un gran todo, como un todo holístico el desarrollo espacial. Y en esta lógica entonces también se pueda incluir el desarrollo de la carrera profesional de la mujer en el seno de las Fuerzas Armadas, sean tanto militares o sean civiles. ¿Por qué? Porque además los procesos de RMA son procesos holísticos, ¿ya? No es la compra de la tecnología, sino que es cómo yo integro conceptualmente esta tecnología y cambia mi forma de operar, cambia mi forma de entender inclusive mi entorno y el conflicto. Finalmente, en la generación de nuevas organizaciones, funciones, misiones y tareas, que es lo que está ocurriendo en Latinoamérica a nivel de las Fuerzas Armadas con el espacio. Cuando yo genere toda esta infraestructura para actuar en lo espacial, tengo la oportunidad única y preciosa de no reiterar el problema que se le generó a Estados Unidos, a Rusia, a China, etcétera, de tener que incluir a la mujer a posterior de generar estrategias de desarrollo espacial. Tenemos la oportunidad de hacerlo desde un inicio y generar ventaja comparativa en este sentido al tener un desarrollo inclusivo para los asuntos del espacio. Estar marcando aquello que pasa y no estar viviendo la historia o el residuo de lo que ya al otro le pasó es relevante para poder tener una apreciación adecuada del entorno operacional, poder anticiparnos y de esta forma garantizar que aquello que vamos a usar del espacio ultraterrestre sea los beneficios, la información o el desarrollo que nuestro Estado quiera llevar ahí, va a ser lo más efectivo posible y de esta forma va a contribuir a un mejor cumplimiento de la misión otorgada por el Estado. Acá tenemos las referencias bibliográficas. Muchísimas gracias entonces por su tiempo, su paciencia y los invito a seguir pensando en grande en esta Semana Mundial del Espacio.